Para aquellos que todavía no saludé, qué lindo poder venir y compartir con la vida de la iglesia acá en Villa María. Es lindo lo que compartía ahí Felipe, la relación, lo que se genera en esta hermosa convivencia, digamos, que tenemos las iglesias bíblicas y ver, bueno, es lo que aprendimos. Así me enseñaron. Así sigo haciendo, a través de la vida de Eduardo, que ha sido Eduardo Budlain, creo que le conocen, ¿verdad? Aprendimos, el fundador de la Iglesia Bíblica Misionera, aprendimos tantas lindas cosas a través de su vida, por eso considero su vida en mi vida, mi pastor, la persona que Dios utilizó para el crecimiento. Y poder hoy reflejar esas cosas que hemos aprendido, que son bíblicas, ¿no? Porque cuando uno mira la palabra de Dios te das cuenta, las iglesias se edificaban mutuamente y compartían, y hermanos iban y trabajaban y apoyaban. Bueno, es el anhelo, ¿no? Y el deseo. Y más allá de la experiencia personal de 24 años es ver la gracia del Señor. No es otra cosa. Es ver eso. Veo que me estoy haciendo viejo. La realidad, ayer salíamos de casa, me olvidé la puerta abierta, la llave puesta. Decía que estaba Josué, que pudo saltar el portón, pues ya le habíamos echado candado al portón. Pudo saltar ahí para, ¿cómo se llama?, cerrar la puerta, pues nos dimos cuenta. Ahí me estaba olvidando de todo un poco, así que... Pero bueno, aún así... es la gracia del Señor, ¿no? Y esta experiencia maravillosa de lo que es vivir la vida de fe, ¿no? Si hay un tema que siempre para mí ha sido muy marcante, es tomar las decisiones por fe que el Señor nos ha enseñado en lo personal y como familia, ¿no? Hoy... ya escucharon a Norma compartir, a mi esposa, lo que el Señor le dio la oportunidad para hacer este viaje. Y todo ha sido fe, ¿no? Porque me acuerdo cuando hablaban del costo de los $1.500, $1.600 que iba a salir el viaje, y 3 meses antes se nos hacía hasta un imposible, ¿no? Pero bueno, cuando confiamos en un Dios grande, en un Dios proveedor, el Dios sustentador, el Dios que está en todos los detalles, y sabemos que cumplimos la voluntad de Él, Dios se va a encargar de hacer cosas, ¿o no? Por supuesto, Dios se va a encargar de hacer cosas en la medida que nosotros también le damos el lugar al Señor en nuestras vidas. A ver, no es sentarse y esperar, es ser activos, ser hombres y mujeres que están dispuestos a jugársela. Es eso, ¿no? De eso se trata la vida de fe. Y es impresionante si nombramos un concepto de lo que es la fe. ¿Qué se te viene a la mente cuando decimos la fe? Creo que mayormente se nos viene Hebreos 11.1. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, vamos a decirlo así, ¿eso es fe? No es una definición, ese concepto no es una definición de la fe, que muchas veces lo tomamos como una definición, porque no es está bien, tengo la certidumbre, sé en quién creí, sé quién es el Dios en el cual he decidido poner mi confianza, ¿verdad?
sé que es una certeza que se va formando en el corazón, pero no se forma de la noche a la mañana, ¿o sí? No. Y la convicción de lo que no se ve, claro, es saber esperar, pero una vez más, no esperar con los brazos cruzados, sino haciendo la parte que nos corresponde como seres humanos, sabiendo que hay un Dios que está detrás nuestro y está apoyando nuestras vidas, mientras tanto y cuando estemos concentrados en vivir en la voluntad de Él. Ahora, porque si solamente eso fuera la definición de fe, bueno, estaríamos esperando que todo venga de arriba. Sí sabemos que todo viene de arriba, ¿no? Todo viene del Señor. Pero sabemos también que hay una parte que Dios nos ha dejado, ¿no? Que Dios nos ha enseñado y busca Él un compromiso de cada uno de nosotros a ese concepto. ¿Hemos conocido a Cristo de qué manera? ¿Por medio de qué? De la fe. Pues hablamos del concepto de porque por gracia somos salvos. Y hablamos del concepto que por medio de la fe es el vehículo, ¿verdad? Es la forma en que nosotros hemos llegado a conocer al Señor en nuestras vidas. Pero vos fíjate, no por obras, pero sí para buenas obras, las que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que de la misma forma que conociste a Cristo por fe, de esa manera debemos andar, ¿o no? Ahora, es tan importante y es tan primordial entender, porque muchas veces es como que nos tomamos de ese concepto de que la fe es algo superficial y es mucho más profunda de lo que nosotros nos imaginamos. Es mucho más profunda y que nos debe de llevar casualmente a vivir una vida de acción. La palabra del Señor nos enseña, ¿no?, que debemos de andar según la vocación a la que fuimos llamados. Y andar en esa vocación que fuimos llamados, ¿eso implica qué cosa? Vida de fe, una vida que se proyecta y una vida que está deseosa. A ver, hemos sido tan animados por el Señor durante todos estos años a tomar esas decisiones en nuestras vidas, de hacer realidad al Señor en nosotros y de poder proyectar todo, absolutamente todo, lo que Él quiera, no lo que a nosotros nos parece. Porque muchas veces escuchamos esos conceptos de la fe, pedirle a Dios lo que quiera. Una vez me decía un personaje, era no una persona, yo le dije, yo quiero esa camioneta. Y yo le pregunté, y Dios me la dio. Y le pregunté casualmente, ¿para qué la tenés a la camioneta? No, dice, salimos con mi familia a pasear, a recorrer toda la Argentina. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? ¿Será que eso entonces es la voluntad de Dios? ¿No? Otra cosa hubiera sido que me digan para ir a repartir folletos, qué sé yo, o algo por el estilo. Y eso estaría más acorde a ¿qué? A la voluntad de Dios, no a mi voluntad, a mi deseo. Porque muchas veces las personas tenemos eso en la mente, como que la cosa se trata de mí, como que la cuestión se trata de nosotros. Eso no es fe, eso no es la fe verdadera, eso es un pensamiento personal y que no tiene nada que ver. A veces hasta, perdón, lo repito muchas veces en la vida de la iglesia, vivir una vida de fe no es solamente asistir a la congregación. Porque si eso fuera, caeríamos en la religiosidad absurda. Viviríamos de acuerdo a nuestra perspectiva y no a la de Dios. La fe va mucho más allá y va al hecho de llevarnos a la acción, ser hombres y mujeres dispuestos a vivir y jugarse por la obra de Dios. Cuando vos lees Hebreos capítulo 11, por ejemplo, ahí tenés una galería maravillosa de hombres y mujeres que pasaron, ¿verdad?, por esta vida
y que demostraron realmente lo que es jugarse por la causa del Señor. Y lees cada uno de esos personajes y vos ves y decís, wow, mira lo que hizo mira lo que hizo el otro, mira lo que hizo Abraham, mira. Bueno, en esta mañana me quiero concentrar en uno. Quiero que hablamos ahí en nuestras Biblias, en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y vamos a leer desde el versículo 23. Bueno, el tema que quiero tratar en esta mañana, a los que les gusta anotar, el tema es evaluando mi fe. A veces es bueno hacer una evaluación, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy en una etapa de mi vida donde la diabetes ha jugado una cuestión muy particular en mi cuerpo. Así que cada un tiempo tengo que hacerme análisis. ¿Para qué? Para comprobar cómo están los valores. Si están altos, si están moderados, si bajaron. ¿Es bueno hacerse el análisis? Digo, ¿no? En cuanto a la salud. Sí, porque eso va a determinar cómo está. A veces es bueno también nosotros evaluarnos y evaluar nuestra vida en cuanto a la fe y hacer un análisis personal. Bueno, eso no tenés que hacerte ninguna muestra de sangre, nada, ¿eh? En ese sentido tenés que mirar en tu corazón, hacer una mirada introspectiva. ¿Qué significa eso? Dar la vuelta a los ojos para adentro. Mira, no mires tanto para afuera, porque somos muy analistas para mirar la vida de otros, ¿no? A veces maximizamos las situaciones de vida de otros, pero cuando se trata de uno mismo, es como que minimizamos, ¿no? La vida de los demás la vemos con una lupa. Y la nuestra, a veces con un microscopio, ¿no? Chiquitito. Así que bueno, damos la vuelta a la lente, ¿no? Pero es bueno hacer una evaluación. Quiero que vamos ahí. Este personaje está en el versículo 23 del libro de Hebreos, del capítulo 11. Vamos a leer Hebreos 11 del 23 al 28. Dice allí la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Qué interesante pasaje y qué maravilloso. Y buscando hacer esta evaluación en nuestra vida, en nuestro corazón, mirando a este hombre, a este gran hombre de Dios, ¿verdad? Que Dios le usó en una forma magistral. Creo que es bueno que nosotros podamos ver algunos aspectos acá en esa evaluación de nuestra fe. Pero primero oremos juntos, para que nuestro corazón se abra, se sensibilice a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a lo que el Señor quiere enseñarnos. Padre, gracias por darnos esta oportunidad, este privilegio de poder venir en esta mañana, un grupo de tus hijos, Señor, reunirnos a la luz de tu palabra para aprender, para crecer, para desarrollar nuestra vida. Y qué importante es. Nosotros tenemos que desarrollar esta vida de fe. Hombres ya lo hicieron en el pasado. Hombres que pasaron por esta vida y ya no están. Y damos gracias a Dios por ellos y por la enseñanza que tu palabra nos deja para mostrarnos de que se puede cuando se quiere y se desea agradar a la voluntad tuya, Señor. Oramos por nuestro corazón, que sea sensible a tu voz, que sea sensible, Señor, a lo que nos quieres enseñar.
y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, comenzamos acá la pequeña evaluación. Fíjate, en el versículo 23 vamos a tener es uno de los aspectos importantes. ¿Cómo dice allí? Por la fe dice que Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, es interesante porque acá no solamente se trata de la vida de fe de Moisés, ¿verdad? Sino también se trata de la vida de fe de unos padres piadosos que tuvo Moisés. Y en este caso, miramos, el padre y la madre de Moisés son Amram y Jocabed. Eso está en Éxodo capítulo 6, versículo 20, para que después lo busquen y vean que ahí en la palabra de Dios figura la vida de estos 2 desconocidos, 2 personas que eran totalmente desconocidas y que la historia solamente nos cuenta cómo fue la situación. Ustedes se acuerdan cómo leyeron la vida de Moisés, ¿verdad? Ahí en el libro de Éxodo, ¿alguna vez lo leyeron? ¿Sí? Sí, bueno, ok. Si la leyeron, si no la leyeron, vaya, después la lean y ahí se van a comprobar muchas de las cosas que vamos a compartir en esta mañana, porque es interesante conocer la historia. Y en este caso, miramos Moisés, recordá que hubo un edicto de parte del faraón. ¿Cuál fue ese edicto? De que los niños mueran, digamos, los niños de los egipcios, había crecido mucho la población, así que tenían que exterminar los niños. Y empezó toda una persecución. Y dentro de esa persecución estaba casualmente ¿quién? Moisés. Moisés. Era niño. A ver, él no tenía la capacidad de ¿qué? De defenderse ni de huir. Así que astutamente, ¿verdad? ¿Qué hizo los padres? ¿Qué hicieron ellos? Porque tenía que estar de acuerdo el papá con la mamá, ¿o no? ¿De hacer qué cosa? De llevarlo a Moisés al río, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y lo pusieron a Moisés en un Moisés. ¿Es así? Lo pusieron ahí en una canasta, ¿verdad? Y lo empujaron. ¿Y lo empujaron en dirección de quién? De la hija de Faraón. Esperando de alguna manera que Dios sobre en el corazón de esa mujer, ¿para qué? Para resguardar la vida de Moisés. Ahora, qué bueno es ver que en este acto un aspecto importante es ver padres piadosos que por fe decidieron hacer lo que hicieron. A ver, yo creo que ninguno de nosotros, salvo una situación límite, nos despegaríamos de nuestros hijos, sí. Bueno, ya sé que hay algunos que lo quisieran regalar. Bueno, es otra cosa, ¿no? Pero la realidad es ese, el apego que tenemos en nuestro corazón por la vida de nuestros hijos, los amamos, ¿sí? Y queremos criarlos. Ahora, vos acordate de algo, que cuando Moisés llega ahí a esta mujer, la hija del faraón lo toma, lo ve niño, hermoso, ¿verdad? Eso me hace acordar cuando nací. Bueno, aparte. La cuestión es que lo tomó y lo prohijó. ¿Y qué hizo la hija de Faraón? Mandó a sus siervas ¿a qué cosa? A que busquen una mujer hebrea para que le dé lo amamante y lo críe. Y oh casualidad, ¿a quién eligió? A su mamá, correcto. Mirá, ¿no? ¿Qué? ¿Es casualidad? No, es causalidad. Cuando Dios tiene planes y propósitos, Dios se encarga ¿de qué? De unir todo. Cada uno de los detalles está bajo la poderosa mano y la soberanía de ese Dios maravilloso que tenemos. ¿Es así o no? ¿Podemos confiar en eso? ¿Podemos descansar en eso? A veces los papás nos preocupamos, ¿no? Nos preocupamos. ¿Qué va a ser de nuestros hijos?
Estamos viviendo en uno de los tiempos más terribles de la historia de la humanidad. Siempre ha habido tiempos terribles, pero hoy con todo el tema de las influencias, ideología de género y todo eso, y hasta pensamos, mandamos a nuestros hijos a la escuela, hacemos homeschool, bueno, buscamos la forma, le buscamos la manera ¿para qué? Para evitar ciertas cosas. Sin la dependencia de Dios, sin la confianza de Dios, toda estrategia que nosotros busquemos, ¿va a servir? No. La dependencia de Dios es fundamental. Es tan importante. Hemos visto al Señor obrando aún en nuestras vidas. Hoy le tengo acá a Josu con su esposa Karina. Que hemos visto crecer a Josu desde niño, enseñándole casualmente ¿qué? A aprender a vivir una vida de fe. Confiar en ese Dios maravilloso. Hoy le tengo más que como hijo, como un compañero en el ministerio, acompañando el trabajo de la vida de la iglesia, trabajando juntos. ¿Eso es maravilloso o no? A ver, ¿qué soñamos con nuestros hijos? ¿Qué es lo que queremos con ellos? Creo que todo padre quiere lo mejor, ¿o no es así? ¿Y qué pensás que es lo mejor? Porque a veces tenemos idea. Quiero la mejor zapatilla, el mejor calzado, la mejor comida. ¿Eso es lo mejor? No, cuando empezamos a evaluar cosas en nuestro corazón y Dios no es considerado lo mejor, qué grave error. ¿En qué grave problema te estás metiendo? Acá hay muchos papás con niños, ¿sí? Les animo grandemente. Confía en Dios, descansa en Dios. Poné la vida de tus hijos en el altar de Dios. Entregáselo a Él. A ver, entregáselo, no lo dejes ahí que Él se haga cargo, no. Entregáselo, ponerlo en las manos de Él, pero vos tenés una administración en la vida de ellos. Vos tenés que enseñarles de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto es lo que hicieron casualmente estos papás de Moisés. ¿Por qué? Porque la madre de Moisés le enseñó ¿qué cosa? Todas las costumbres que después para Moisés iban a ser importantísimas. Todas las costumbres de los hebreos. Él se crió en medio de Egipto. Se crió bajo la influencia de Egipto. Llegó a ser un príncipe dentro de los egipcios. Alguien importante. Se vestía como un egipcio. Vivía como un egipcio. Vivía en el palacio. Pero él adoptó todas las costumbres que su mamá y su papá les enseñaron. No se habla mucho en la Biblia, pero vemos en ese concepto del versículo 23 que sus padres tuvieron esa actitud por 3 meses, dice, estuvieron ahí, después lo colocaron y lo guiaron a lo que confiaron que era la voluntad y el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía algo preparado para la vida de Moisés. La palabra de Dios nos enseña de que Él nos eligió ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Así que Él ya tenía planes con Moisés. Ahora, su papá quizás no sabían mucho de los planes que Dios tenía, pero sí vemos una confianza y una fe y una entrega en el corazón de ellos. Así que, primer aspecto de la fe en esa evaluación, una fe que reproduce hijos en la fe. Si tu fe es fuerte, si tu fe es bien arraigada en tu corazón hacia el Señor, ¿qué van a hacer tus hijos? Hijos que vivan una vida de fe, que el día de mañana van a ser hombres y mujeres de fe. Así que ese trabajo que hagas no es un trabajo en vano. Lo que el hombre siembra, ¿qué dice la palabra? Eso cosecha. Si sembras escasamente vas a cegar. Si sembras abundantemente,
Bueno, y a veces pensamos que esa siembra no está hablando ahí de papa, ni de batata, ni de choclo, no. Está hablando de la vida espiritual. Y si sembrás vida espiritual en tu hogar, ¿qué vas a cosechar? Espiritualidad. Pero si sembrás carnalidad, ¿qué vas a cosechar? Como dice Pablo a los romanos, muerte y corrupción. Así. Sembrar para el espíritu es vida y paz. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Así que bueno, primer aspecto, una fe que reproduce hijos en la fe. Segundo, sigamos ahí el relato, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Bueno, el autor de Hebreo acá ya hace un cambio, ¿no? Porque primero lo nombra cuando Moisés era niño. Ahora Moisés ya es grande, ¿verdad? Hecho ya grande. Esa etapa de vida desde la niñez hasta que llegan a la etapa de adulto. Y todos sabemos el proceso, ¿no? Qué difícil que es esa etapa cuando pasan los hijos por la edad de la adolescencia. ¿Han pasado por la edad de la adolescencia? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? A veces nos olvidamos, ¿no? Qué bueno es pasar esa etapa, porque es una etapa que sirve para formarnos. Y si verdades de Dios están sembradas en el corazón, cuando llegas a esa edad de adulto, bueno, ahí va a haber decisiones firmes en la vida. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Volvemos ahí, versículo: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora, qué interesante, ¿no? Hablamos de una fe que reproduce hijos, ahora vamos a hablar de una fe que renuncia a los placeres. Segundo punto. Una fe que renuncia a los placeres, ¿por qué? Recordemos una cosa, ¿dónde se crió Moisés? En Egipto. ¿Qué cosas tenía Moisés ahí en Egipto? Todo, absolutamente. ¿Riquezas? ¿Sí o no? Digamos, acuérdate, él era considerado el hijo de la hija de Faraón. Quiere decir que ¿cómo lo conocían a él? Como el hijo de la hija de Faraón, como el nieto de Faraón. Vamos a decirlo así, hoy sería el nieto del presidente, una cosa por el estilo, ¿sí? Algo parecido para la época esa, ¿sí? Ahora, era importante la posición que tenía Moisés. Pero escuchá qué interesante. Cuando dice acá el relato, hecho ya grande, ¿qué hizo? Rehusó. Una fe que renuncia a la vida, a los placeres de esta vida. Bueno, eso va mostrando el desarrollo de tu fe. Comenzaste un día, el día que creíste en Cristo, ahí comenzó tu vida de fe, ¿sí? Quizás algunos no hemos tenido el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Yo no lo tuve. Yo conocí a Cristo cuando tenía 23 años. Mi familia, inconversos, de Dios ni se hablaba, pero el Señor llegó en un momento en mi vida, en un momento muy particular, cuando ya tenía una vida totalmente destruida por el pecado, alcohólico, sin reconocerlo, pero era la realidad de mi vida. Y sin embargo Dios llegó ahí en ese momento y tocó. Pero qué ventaja, ¿no? Porque después de los años decía, ¿cómo no nací en un hogar cristiano? ¿Cómo no conocí al Señor cuando tenía 2 años? O cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuántas cosas me hubiera evitado? Pero bueno, Dios tenía sus planes, Dios tenía sus propósitos. Qué maravilloso es ver en este caso un hombre que desde su niñez creció en la voluntad de Dios. ¿A pesar de qué? De que vivía en Egipto, a pesar de que tenía todo lo que hubiera deseado, ¿o no es así? A ver, ¿tenía la mejor indumentaria? A ver, en comparación de un judío para ese momento, ¿qué eran los judíos?
para ese momento. Eran esclavos. En la forma en que él vivía en un palacio, en relación a donde vivían los judíos, una choza. Y acá dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Vamos a decir, ¿qué hizo Moisés? Renunció a su posición, renunció a lo que él tenía, renunció a todas las cosas que él podía. A ver, se le hubiera antojado a Moisés tener el camello último kilómetro. ¿Lo hubiera tenido o no? ¿Sí? Con joroba reclinable, ¿verdad? Espejo en las orejitas. Hubiera sido así, ¿no? Con equipo de quinta generación. Imagínate lo que hubiera andado en el desierto, ¿no? Pero dice que él hizo ¿qué cosa? Renunció. ¿Saben? Cuesta esto, ¿no? Humanamente hablando. ¿Cuesta? ¿Es algo fácil renunciar a cosas en la vida? ¿Renunciar a los placeres? ¿Renunciar a la posición? ¿Es difícil eso o no? Eso cuesta. Eso no es fácil. El día que me desafiaron, después de que había aceptado, bueno, siempre han sido decisiones de fe, como digo, y el Señor me fue enseñando a ese aspecto, ¿no? Al renunciar a el ego, al renunciar al yo. Cuando me dijeron de que iba a ser pastor de la iglesia, digamos, que veían en mi vida que estaba para pastorear la iglesia. Mi vida no comenzó como 1 de Timoteo 3:1. El que desea obispado, no, yo no lo deseaba. No, ha sido diferente. Dios hizo una obra en mi corazón. Estuve orando 1 año, luchando con mi ego. ¿Por qué? Porque no quería. No quería, porque pensaba en el título y no pensaba en la responsabilidad. Y a veces renunciar a cosas cuestan. El día que decidí renunciar al trabajo, Josué era chico. Y yo tenía que preguntarle a mi familia si estaba de acuerdo de renunciar al trabajo secular para estar tiempo completo en la obra. Y me acuerdo que hablábamos con Norma. Bueno, Norma, ella siempre ha sido, sí, papá, dale, güey, vamos. Pum para arriba, ¿viste? Yo, ¿viste? Soy medio cara de pomo en ese sentido, como que me cuesta, ¿eh? Y Josué era chico, y yo le pregunté, quizás haya tenido la edad de Tommy. Y le pregunté a Josué, le digo, ¿qué te parece la idea de que el papá deje el trabajo? Y estaba callado, me acuerdo. ¿Te acuerdas, Josué? No se acuerda. Estaba tomando la sopa. Le digo, Josué, pará, le digo, papá te está haciendo una pregunta. ¿Qué te parece si el papá va a renunciar al trabajo? Y me dijo, así con los ojos grandes, ¿viste? Me dijo, no. Y yo me quedé ahí, ¿viste? Duro. No, le digo, ¿por qué? ¿Cuál fue su respuesta? Porque voy a tener hambre. Y dije, qué cosa extraña esta. A ver, ¿quién fue el culpable de esa respuesta? El que está acá. ¿Por qué? Le enseñé mal. Porque un día le enseñé que tenemos que cumplir cada uno nuestra responsabilidad. ¿Qué pasa si la mamá no nos lava la ropa? Vamos a andar todo sucio. ¿Por qué no quería ir a la escuela? Vos tenés que ir a la escuela porque esta es tu etapa y vos tenés que estudiar. ¿Qué pasa si el papá no trabaja? No podemos comer. Esa ha sido la mala enseñanza. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la enseñanza tenía que haber sido, confiamos en un Dios grande, proveedor de todo. Que si así sea, que no pueda trabajar o no tenga que trabajar, Dios se va a hacer cargo. ¿Es así? ¿Confías en eso?
Porque muchas veces renunciar a ciertas cosas cuesta. No es fácil. Me llevó 2 años trabajar en el corazón de Josué y de paso trabajaba en el mío, ¿no? ¿Para qué? Para tomar esta decisión y hacerla firme, hacerlo una convicción. Y ha sido tan maravilloso verlo a Dios. Ahora yo digo, veo a Moisés diciendo, basura. Las cosas que tengo materialmente no me sirven. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y escuchá lo que dice ahí el relato, escogiendo, versículo 25, escogiendo, ¿qué cosa? Antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A veces miramos el pecado como cosas gravosas. Miramos la fornicación, el adulterio. Pero no siempre esos son placeres. Está bien que son pecados y son realidades y están mal, ¿verdad? Pero cuando pensamos en el bolsillo, en lo económico, a veces dar en la obra de Dios cuesta eso. Renunciar a ciertos aspectos, renunciar hoy a tomar una coca cuando salga, que ofrendar para un ministerio, para la obra de Dios. Pregunto, ¿no? Solamente una pregunta. ¿Estamos dispuestos? Porque la vida es una cuestión, cuando vos decidís al Señor en tu vida, es pensar en eso, renunciar a tu ego, renunciar a ciertas cosas que nos agradan. Renunciar a ver, para los muchachos, renunciar ahí a ver un partido de fútbol, ¿verdad? De la Copa Libertadores, de una final, por venir a la iglesia. ¿Cuesta eso o no? Justo en la reunión, ¿cómo la va a poner a las 8:30 que juega? Ni el pastor viene, pero no. La cosa es renunciar y decir, no, este es el tiempo para el Señor. Esta es la hora y el tiempo para congregarnos. ¡Wow! Y podemos hacer una amplia cuestión en este sentido. Bueno, y ahí está Moisés diciendo, no quiero nada de eso. Lo que decía, ¿se acuerdan Pablo a los filipenses? Cuando hablaba, si tenía de qué gloriarse. Hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo. Pero cuando vos llegáis al versículo 7, 8, pero todo eso lo estimé como basura por ganar la excelencia de Cristo en mí. ¡Wow! Esto es Moisés. Esto hicieron hombres de fe. Esto hicieron los hombres que ahí está como una galería de quienes estuvieron dispuestos a qué. ¿A qué estuvieron dispuestos? A todo. A dar sus propias vidas. A correr el riesgo de ser muertos por la causa de Cristo. No, se ha vuelto peligrosa la calle. ¿Qué vamos a decir a esta hora, a la reunión? No. Creo que el pastor está medio loquito, decía a esta hora. Peligro. ¿En qué Dios confiamos? Decisiones de fe. No voy a entrar a ese barrio a predicar el evangelio. No, y son todos unos delincuentes. ¿Por quién vino a morir Cristo? ¿Por justos o por pecadores? Fíjate vos, ¿no? ¿Cómo cambia la ecuación de nuestras mentes cuando la vida de fe se decide? Bueno, es esto, ¿no? Vivir realmente esa vida de fe. Fíjate, quiero que me acompañen a un pasaje ahí en Mateo, capítulo 16, versículo 24-25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Wow. Renunciar. Renunciar a lo que a mí me parece, a lo que yo quiero con la predisposición de hacer la voluntad de Dios. Antes de este viaje, cuando Norma me decía, se ponía a ver videos de anaconda. Mirá lo que hay en la selva, me decía. ¿Y si me comen una anaconda? Mira, si hay una anaconda en tu camino, hay gente que se murió por el dengue ahí en Tucumán. Si hay un mosquito en tu camino, ¿qué vos lo vas a evitar? Lo que sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero algo va a frenar mi vida. ¿A hacer la voluntad de Dios? Estoy dispuesto a renunciar hasta decir, Señor, si tengo que morir por ir a predicarle. Y después pregúntele, ¿valió la pena? ¿Valió la pena, Norma? Claro que vale la pena. Porque Cristo lo vale. El Evangelio de Cristo lo vale. O no sé cuál es el valor que tenemos, ¿no?, de las cosas del Señor. Así que bueno, sigamos. Largo el tema, por fe. Una fe que reproduce hijos en la fe, una fe que renuncia a los placeres, una fe que reconoce valioso lo espiritual. Y esto es importante. Fíjate el versículo 26. Teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Vamos a decir así, ¿Moisés era poseedor de los tesoros de los egipcios? ¿Sí o no? Sí, totalmente. Él podía echar mano de eso. Esa renuncia le llevó, ¿no?, a reconocer que lo valioso de la vida se trata ¿de qué? De la vida espiritual. La vida del hombre, decía el Señor, no consiste en los bienes que posee. Estamos tan atados al materialismo, ¿no? ¿Es así o no? ¿Te cuesta el tema material? Pregunto. Díganme, mueva la cabeza, a ver si están vivos, ¿sí? ¿Cuesta o no cuesta? Pues si no, me van a hacer creer que soy marciano o algo por el estilo. Cuesta. Cuesta. Pero tiene que estar por encima de todo eso lo espiritual. Esto es lo que le pasó a Moisés. Miró y vio casualmente este aspecto. Él toma una decisión escogiendo, fíjate que esta decisión no es tan solo renunciar, sino que al escoger ser maltratado con el pueblo de Dios, eso implicaba ¿qué cosa? Que iba a tener que vivir ¿cómo? ¿Cómo estaba el pueblo? Esclavo. E iba a tener que vivir ahora como esclavo. Ahora, el Señor lo dijo en Juan, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Digamos, uno tiene que elegir, ¿esclavo de qué? Yo tomé una decisión en mi vida, servir a Cristo, ser esclavo de Cristo, vivir para sus planes, sus propósitos, una vida de fe. ¿Cuesta? Sí, siempre va a costar. Fácil nunca va a ser, siempre va a ser difícil. Cada día, porque uno tiene que renunciar, todos los días levantarse y luchar contra el yo. Es una lucha titánica, ¿o no? Que muchas veces nos cuesta, no tenemos ganas. Pero se trata de esto. Cuando vos considerás casualmente valioso, dice que él tuvo, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Entendemos esa palabra vituperio? Estamos hablando de maltrato, insulto, reproche, desaprobación. Fíjate que elegir al Señor causa muchas veces
conflictos, problemas, en especial con la familia. Sí, ¿por qué? Porque la familia tiene una tendencia. La familia quiere vivir ¿cómo? Como el mundo. No conocen a Cristo ni quieren saber nada con Cristo. Estoy hablando de la familia secular. ¿Cómo cuesta a veces, no, la lucha con los lazos sanguíneos, o no? Porque amamos a nuestra familia, padres, hermanos, y bueno, primos y todo lo demás, ¿no? He visto esa lucha en la vida de la iglesia de muchos hermanos y hermanas luchando con el tema de la familia. Y a veces despegar de la vida de la familia, ¿no cuesta eso? Claro que cuesta. Y más cuando no quieren saber nada de las cosas del Señor. Pues estás loco. Viví en la iglesia, déjate de... ¿O no es así? No sé si te pasó eso a vos. He vivido esa etapa. Cuando conocí a Cristo, perdón que vuelva a repetir el concepto. Viví mi vida alcohólico hasta los 23 años. Me tenían que levantar de la puerta que me dejaban, que había días que ni sabía cómo llegaba ahí. Y entrarme mi propio padre, mi hermano, bañarme, me ensuciaba entero. Es una vida tan equivocada y tan asquerosa que vivía en el mundo. Cuando me convertí a Cristo, una mañana estaba sentado en la cama, leyendo la Biblia. Entró mi padre enojado, me arrancó la Biblia de las manos y la tiró para medio del patio. Y yo tenía una lucha en mi corazón, porque decía, me prefiere alcohólico que siguiendo a Dios. Después entendí que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12, ¿no? Ahora yo no entendí que no era mi padre ese, sino que era ¿quién? Satanás obrando en su corazón. ¡Qué terrible! Hoy es entender eso. Los vituperios de Cristo. Moisés para ese momento y para ese entonces no conocía a Cristo, sí, pero conocía a Cristo. Él entendía el valor de la vida espiritual. Tenía a Cristo como el centro de su vida, sin ni siquiera conocerlo. Como nosotros. No le conocemos físicamente, pero le conocemos por la fe. Por la fe. Y estoy dispuesto a todo eso, a decir, la cosa que me ha pasado en la vida es Cristo. Tenerle al Señor como el centro de mi vida es lo mejor. No debe de existir mayor riqueza que Cristo en nuestra vida. Una fe que reproduce hijos en la fe, una fe que renuncia a los placeres, una fe que una fe que reconoce valioso lo espiritual, una fe que refleja en quien se sostuvo. Versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Claro, la vida de fe no es tan solo decir tengo fe. La vida de fe es mostrar la fe. La vida de fe es algo que se tiene que evidenciar, es algo que se tiene que ver. A ver, es fácil decir tengo fe con los bolsillos llenos de plata, ¿no? ¿Así es fácil o no? Es decir, tengo fe. ¿Qué es lo difícil? Cuando Dios te desposee de todas las cosas, no las tenés y decís, confío en Dios.
se sostuvo como viendo al invisible. Sostenerse en el Señor es confiar en que Dios se va a encargar ¿de qué? De todo. Todo esto que vino pasando Moisés, todo esto que vino viviendo Moisés, y seguramente ya no iba a ser lo mismo. Ya no iba a comer los manjares que comía, ¿o sí? No. Y fue toda una lucha para su vida, seguramente, porque humanamente no dejó de ser un ser humano, un hombre. Pero cuando vos te sostenés, como viendo al invisible, como viendo al que no lo ves, sabés que está, y que está en todas las cosas, y que está en todas las situaciones de la vida. ¿Podés creer eso? Cuando renuncié al trabajo secular, ese primer año fue un año duro, difícil, donde Dios probó la fe. Hubo un día en especial, que lo recuerdo, que no teníamos para comer, no teníamos ni un pan en la mesa. Y no tenía ni 5 centavos en el bolsillo. Y ha sido un día de esos terribles, ¿viste? De la lucha titánica esa que tenemos con el orgullo, con el ego, de decir, ¿y Dios, dónde estás? Y luchar en el corazón, porque ya se me ponían un montón de cosas en la cabeza. Tenía un Renault 12 viejo ahí, que en ese tiempo andaban los remises truchos, y decía, le pongo una cintita ahí allá en Tucumán, y salgo con el auto, siquiera 10 pesos voy a traer para la comida. Y después pensaba, no, está mal, no oré al Señor para pedirle este auto para eso. Otra, eran remises truchos. ¿Qué significa eso? Que era ilegal. Pero viste, el corazón lucha. Porque crees que la cosa depende de quién. De uno. No de Dios. Y recuerdo salir ahí porque no quería que mi familia me vea, ni amargado ni llorando. No quería que mi hijo me vea, no quería que mi esposa me vea así. Salir a esa rotonda que tengo frente a la casa y empezar a dar vuelta ahí. Tuve, no sé, como una hora dando vuelta ahí, luchando en mi corazón. Hay una pregunta. ¿Quejarse es pecado? ¿Sí o no? Aprendí algo. Quejarse de Dios es pecado. Quejarse con Dios es abrir el corazón y decirle a Dios tu realidad. ¿Él la conoce? Sí, sí la conoce, pero Él quiere escuchar. Y esa hora, después que di vuelta, me cansé, volví a la casa, cabeza agacha, diciendo, bueno, Señor, vos sabés, cuando llego, entro a la casa, sentía, digo, Normita, a cabezazo contra la pared, porque ya debe estar desesperada. Cuando entro, la veo con ese palito de golpear, golpeando carne, para hacer milanesa, bolsa de pan, gaseosa. Y esto, la persona que menos esperaba, la más pobre de la zona, que tenía menos recursos que yo. Imagínense, yo no tenía ni 5 centavos para ese momento. Se le había roto la heladera, se iba a la casa de la madre para que no se le echen a perder las cosas que hizo. Toma, acá te dejo esto. Nunca le contamos a nadie la situación. ¿Quién la sabía? Dios. Y Dios proveyó. Y Dios trajo. Y me hizo ver una vez más. Todo está en la soberanía de Él. No sé en qué te buscas sostener, ¿no? Pero el mejor lugar, el mejor brazo, la mejor mano es Él. Se sostuvo como viendo al invisible.
vamos a decir así, por la fe, Moisés, lo que el ojo de la fe, el ojo humano no veía, lo físico, que es incapaz de ver lo que ve el ojo de la fe, lo eterno, lo que está sobre todo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, escuchad lo que decía Pablo a los Corintios, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. El mundo dice, ver para creer. ¿Es así o no? ¿Y nosotros qué decimos? Creer para ver. Créele a Dios. Cree que Él tiene el poder para hacer grandes cosas. Eso es fe. Es confiar en ese Señor, en ese Dios maravilloso que tenemos. Y por último, termina ahí el pasaje. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Dijimos una fe que reproduce hijos en la fe, una fe que renuncia a los placeres, una fe que reconoce valioso lo espiritual, una fe que refleja en quién se sostuvo. Versículo, el último, 28, una fe que responde en adoración. ¿Te acordás la historia, no? Ya había pasado, estaba celebrando la Pascua. La Pascua fue el inicio de la última plaga que iba a ser enviada a Egipto. Ya habían pasado 9 plagas y el faraón se había negado ¿a qué? A que el pueblo salga a adorar. Así que Dios va a mandar la última plaga. La última plaga, ¿se acuerdan cuál fue? La muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan, no? Bueno, ahí estaba. Y otra vez otro acto de fe. Porque ¿qué le dijo Dios a Moisés que tenía que hacer el pueblo? Tomar un cordero, sacrificarlo, tomar la sangre de ese cordero, pintar postes, dinteles de las casas. ¿Para qué? Para que cuando el ángel de Jehová pase, el que iba a morir, el que iba a hacer morir a los primogénitos, no los tocase a ellos. Ahora, pregunto, ¿no? ¿Podía haberlo hecho de otra manera? ¿Podía haber Dios directamente hacerlo morir a Faraón y a los egipcios y sacarlo al pueblo? ¿Podía haberlo hecho? No, no lo hizo así. Podía haberlo hecho, pero Él no quiso. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros desarrollemos, ¿qué cosa? Fe. Hay que matar corderos y pintar postes. Sí. Claro. No entendemos el símbolo de lo que Dios les quería enseñar. Esa obra es la misma obra que le iba a representar ¿quién? Cristo. Porque su sacrificio no es un sacrificio en vano. Esa muerte tiene un significado terrible, maravilloso para nuestras vidas. ¿Cuál? Que esa sangre derramada sobre ese madero, que fue vertida, fue para perdonar tu pecado. Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué no es así? Ese es el plan maravilloso de Dios para la salvación. Si no hubiera hecho ese sacrificio el pueblo de Israel, ¿qué hubiera sucedido? Iban a morir. Si Dios no hubiera sacrificado a Cristo, ¿qué hubiera sido de nuestras vidas? Una condenación eterna sin Dios. Ahora vos fijate, ¿no? Todos los significados de la palabra de Dios. Todo lo que la revelación de la verdad de Dios nos deja para que nosotros podamos entender ese maravilloso plan que Dios gestó en favor de nosotros. Ahora es interesante algo.
¿Se acuerdan que después de esta situación sale el pueblo porque mueren los primogénitos y ahí son liberados y salen? Todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Pregunto, ¿algunos egipcios salieron con Israel? Sí, porque después ve a algunos egipcios caminando con Israel en el desierto, ¿o no? ¿Qué pasó con ellos? Que ese mismo Dios que había ya mandado 9 plagas y le dijo al pueblo de Israel que sacrifiquen los corderos y pinten los postes, los dinteles, algunos egipcios ¿qué hicieron? Lo mismo. ¿Por qué? Porque creyeron en el Dios vivo y verdadero. Si Dios hizo esto, aquello, lo otro, vamos a morir si no creemos. ¡Wow! Dios nos enseña que usa su pueblo para que otros sean impactados con el poder de Él. Hoy, ¿a quién usa a Dios? A los que viven por fe. A los que deciden jugarse por la obra de Dios. Decime si es verdad o no. Hoy el testimonio de Cristo está tan pisoteado, tan manchado, ¿verdad? Hay gente que le cuesta creer. Hay gente que dice, yo creer en Cristo, en Dios. Yo tengo un vecino ahí que vive, que va a la iglesia bíblica misionera. ¡Qué una desgraciado! Soy almacenero, no me paga nunca. Tome. Ya he hecho una deuda. ¿Viste? Está pisoteado el nombre de Cristo. Malos testimonios. A veces los problemas dentro del hogar, que el vecino lo escuche. No sé para qué van a la iglesia. ¿O no es así? ¡Wow! El pueblo de Dios tiene que representar a Dios. La vida de fe se ve. Y vos fíjate, qué interesante, porque cuando terminamos, que responde en adoración. Claro, todo lo que hagamos en nuestras vidas tiene que responder en adoración a Dios. ¿Todo es para quién? Para la gloria de Él. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y ese que está sentado ahí, y este que está parado aquí, también debe de serlo. Vivir la vida de fe. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, solo una pregunta. Si estoy decidido y hago esta evaluación de mi fe, buena pregunta para hacerse. ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo está tu vida de fe? ¿Cómo está mi vida de fe? Es algo que es personal. Pregúntatelo vos. Respóndetelo vos. Y respóndeselo a Dios. ¿Cómo estás? ¿Soy un cristiano? ¿Sacha cristiano? ¿Semi-cristiano? No, no existe. Los grises no existen en la Biblia. O soy o no soy. O vivo para Dios o para qué estoy viviendo. ¿Camino con el Señor o camino para el diablo? Perdón. No hay término medio. Es una decisión, la vida de fe es una decisión. Cuán cierto es mi vida, la adoración al Señor. ¿Estás aprendiendo a caminar por fe? Te digo, han pasado 39 años desde que conozco al Señor. 24 años en el pastorado y todavía sigo aprendiendo. Y veo que me falta tanto, pero quiero seguir. Quiero seguir. Me cuestan cosas, pero quiero seguir. No quiero aflojar, porque se trata de Él y se trata del propósito de Él en mi vida. Esto es la fe. Quiero vivir por fe, no por vista, porque ya me he dado cuenta que cuando vivo por lo que a mí me parece,
siempre termina mal. La gloria sea del Señor. Amén.